Buenas noches, queridos hermanos de nuestra congregación y a todos los que escuchan estas prédicas. Les habla Miguel Melgar de la Iglesia Comunidad de Gracia. Y no es una casualidad estar escuchando este culto. Reconocemos que todo está en control de Dios. Este es el plan eterno y se cumplirá. Nosotros solo tenemos que aceptarlo. Hoy viernes 10 de abril, Viernes Santo atípico, pero nosotros estamos recordando a Jesús, al Dios encarnado, que pagó nuestros pecados y nos reconcilió con Dios Padre. Cuánto amor de nuestro Señor Jesucristo, que ofrendó su vida a los 33 años para que nosotros tuviéramos la vida eterna y estar siempre en su presencia. Por eso, queridos hermanos, tenemos que orar por nuestros seres queridos, vecinos, amigos. La oración tiene poder porque al que oramos tiene todo el poder, y por los que están en situaciones difíciles también nosotros oramos por los enfermos. Sabemos que la oración de fe sanará al enfermo, y al que pide oración lo restaurará y el Señor lo levantará. Eso dice su palabra. Vamos a leer Santiago 5, 7 y 11. Sed pacientes y orar. Dice Santiago 5, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:11 dice así: He aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que es el Señor, es muy misericordioso y compasivo. Vamos a proceder a orar por este precioso culto. Padre eterno, Dios bueno, te damos las gracias por tu gracia y misericordia, porque nos escogiste cuando estábamos perdidos. Por eso, aunque estamos viviendo esta situación de calamidad mundial, estamos confiados. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos seguros con tu presencia en nuestras vidas. Ponemos este culto para que tu palabra sea conocida y cumplir ese mandamiento de predicar tu palabra. Amén. Dice también Santiago 5:13: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y procedemos a cantarle a nuestro Padre Celestial por medio de los siguientes coros para nuestro Padre Celestial. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor.
El himno número 212 se titula La tumba le encerró. En el libro de Lucas, capítulo 24, nos dice, hallaron removida la piedra y entrando no hallaron el cuerpo. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. Cantemos al Señor. Seguimos con nuestro programa y nos toca información general. En estos momentos tenemos dos cadenas de oración. Una que ya tiene una vigencia de 10 años, donde se reciben peticiones de oración sobre salud, temas económicos, asuntos legales, necesidades espirituales, entre otros. Si usted tiene una petición de oración, comuníquese con la hermana Ana Castillo al número celular número 9477-2772. Repito, si usted tiene una petición de oración de estos temas, comuníquese con la hermana Ana Castillo al 9477-2772. La otra cadena de oración surge por la emergencia del COVID-19. Esta es la denominada de 24 horas, con peticiones específicas para este tema. Repito, para este tema, con hermanos orando con segmentos de media hora cada uno. Si usted quiere participar activamente en ella, llame al hermano Unán Morel al 8800-9970. Repito, al hermano Onán Morel 8800-9970. Y así podremos incluirlo y enviarle las peticiones de oración para la media hora que seleccione. Como segundo punto tenemos la ofrenda y el diezmo, que la puede hacer vía electrónico o en el banco. Puede hacerlo a la cuenta número 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Repito, 11-401-01-5776-6 del Banco de Occidente. Como tercero, continuamos con la serie de cultos especiales de Semana Santa con el tema central, las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
Manténgase pendiente de los avisos que se estarán enviando antes de cada transmisión. Gracias. En esta ocasión vamos a orar por la ofrenda y los diezmos como una obediencia a su palabra. Oremos. Padre eterno, Dios bueno, estamos en tu presencia para decirte que estamos confiados, honrando tu palabra con nuestra ofrenda y diezmo, sabiendo que la iglesia tiene compromisos y que tiene que honrar esas obligaciones contraídas. Gracias, Padre Celestial, por cumplimentar este mandato. Gracias, Señor. Bendito sea tu santo nombre. Amén. Después de haber hecho esta oración por los diezmos y las ofrendas, vamos a entrar a la prédica que corresponde a este día. El mensaje es la palabra del cumplimiento con el hermano Ángel Ortega. Por favor, el hermano Ángel. Gracias. Esta es la sexta palabra, la palabra de cumplimiento. Vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la palabra: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Encontramos, hermanos, que en el texto griego original del Nuevo Testamento, esta sexta declaración del Señor Jesús desde la cruz se considera como una sola palabra, tetelestai. Vamos a leer la cita que contiene también la séptima exclamación, que va a aclarar aún más lo que vamos a decir a continuación. Lucas capítulo 23, versículo 46, dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Repito, esta es la séptima exclamación del Señor. Consumado es la frase que equivale en el griego a tetelestai. Esta expresión, hermanos, tiene, como todas las expresiones y todo el acto que involucra la crucifixión del Señor Jesucristo, su entierro, su muerte, su entierro y su resurrección, todo está concatenado, está relacionado íntimamente. Entonces podemos afirmar que esta expresión, consumado es, a la obra de redención del Señor le pone, como quien dice, un sello final hasta esa parte. Es una expresión que, si nosotros meditáramos un poco, nos daríamos cuenta que, unidas todas las expresiones hasta de la primera a la séptima, todo ese proceso distingue la muerte del Señor Jesucristo de cualquier otra muerte física que ha habido antes, que hay actualmente y que pueda ocurrir. Repito, todo, pero fundamentalmente consumado es una expresión, dije, que distingue la muerte del Señor Jesucristo de cualquier otra muerte física. Cristo murió voluntariamente, cuando ya podía decir, cuando ya el proceso de la tarea encomendada por el Padre, ya a esa altura pudo decir la expresión consumado es. Consumado es
en cuanto a toda la obra redentora de Cristo. Ahí se involucra todo, absolutamente todo, desde su nacimiento, desde la concepción del plan eterno de Dios, que ya estaba, más adelante lo vamos a explicar. Nadie nadie me la quita, dice el Señor, mas yo la pongo de mí mismo. En Juan capítulo 10, versículo 18, se refiere a su propia vida. En el mismo libro de Juan, capítulo 17 y versículo 4, dice: yo te he glorificado en la tierra, le dice al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Eso de que he acabado, he terminado, he concluido, equivale a una serie de aspectos espirituales que nosotros podemos tal vez ir hilvanando para entender mejor el significado, las dimensiones espirituales que tiene las frases dichas por el Señor Jesucristo en ese momento de el sacrificio que implicaba para él la crucifixión. Cristo se convierte ahí, desde la eternidad hasta ahí, como algo así como la dádiva, el regalo de amor de Dios para el mundo. Cuando decimos mundo no nos referimos al mundo que concebimos nosotros, nuestras ideas se van solo a la perversidad, no. En Juan 3:16 encontramos que dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, se refiere que Dios ama a la humanidad, al ser humano. Y para salvar a ese ser humano perdido en pecado, Él lanzó, por decirlo así, al Señor Jesucristo, como una dádiva, como un regalo. Nadie, absolutamente ningún ser humano puede hacer algo para lograr la redención, la salvación. Consumado es. Podemos afirmar que esta expresión es un grito de victoria del Señor Jesucristo, en esas condiciones en que estaba, las condiciones en que pronunció estas frases. Ese es un grito de gozo, de éxito, al verse que él había llegado a esa etapa, a ese lugar, a la cima, que el Señor había escalado, como quien dice, he logrado la victoria. Es una frase de felicidad. El significado en el griego, tetelestai, se refiere, según los teólogos, se refiere fundamentalmente a un cumplimiento que tiene una enorme diferencia con el cumplimiento de muchas tareas, de todas las actividades del ser humano aquí en este mundo. Ese es un cumplimiento que tiene un significado tan extraordinario que nuestra mente finita no alcanza a explicarlo. No tenemos las palabras nosotros para explicar detalladamente el significado de del cumplimiento de esa obra, de un fin preconcebido por el plan del Señor desde la eternidad. Es el cumplimiento de algo que es perfecto, perfecto. Ahí no cabe ni un ápice de imperfección, de defecto. Es el cumplimiento de una obra perfectamente planificada, perfectamente desarrollada
en su debido tiempo, en el tiempo planificado, y el Señor Jesucristo ha llegado hasta ese momento al logro de esa meta, de ese objetivo, de ese fin, en una forma perfecta. Es un grito que hace el Señor Jesucristo cuando dice consumado es, de un todo acabado, terminado, concluido, una obra perfectamente elaborada y perfectamente desarrollada, perfectamente llevada a cabo, de algo que ya está consumado. Vamos a ver si más adelante aclaramos un poquito más. Esta sexta expresión o sexta palabra solo la cita el apóstol Juan. Mire qué interesante. Resulta que ya lo hemos dicho en otra ocasión, que el apóstol Juan permaneció al pie de la cruz, viendo, sintiendo, a saber cuánto dolor también él de ver, presenciar, observar todo lo que las turbas hacían con el Señor. Y se cree que solo él lo cita en su obra, que es el libro de Juan, porque este apóstol, aparte de que era el apóstol amado de Cristo, fue testigo presencial, estaba ahí presente, nadie se lo contó, él escuchó no solo esta frase, consumado es, sino todas las frases, desde la primera a la séptima y muchas, sin duda muchas otras cosas, expresiones y ocurrencias del público y del Señor en ese momento. Padre, perdónalos, por ejemplo, en Lucas 23:34, que es la primera declaración o exclamación. Cuando uno de los ladrones, después de estar burlándose de él, los ladrones que estaban crucificados a ambos lados del Señor, uno de ellos creyó en Cristo. Y mire qué frase, la que deja escuchar el Señor Jesús. Ahora mismo, hoy mismo, en este mismo instante estarás conmigo, le dijo, en el paraíso. Esa es la segunda exclamación. Todo eso lo estaba escuchando Juan y tomando nota, sin duda. Y aunque no hubiera tomado nota, su mente grababa todo eso como una grabadora. La tercera expresión, mujer, he ahí tu hijo, en Juan 19, 26 y 27. Todo eso lo escuchaba Juan. La cuarta expresión o exclamación, Dios mío, Mateo 27, 46 y 47. La quinta exclamación también, tengo sed. En el texto original dice, sed tengo. Juan 19, 28. La sexta, que es la que nos ocupa hoy, consumado es, como quien dice, hemos llegado a la cima, hemos concluido. Padre, estoy feliz. En Juan 19, capítulo 19, versículo 30. Y la séptima expresión que también se la grabó Juan, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algunos teólogos dicen que, y eso tiene su fundamento bíblico, que ese instante en que el Señor Jesucristo dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una muerte voluntaria, es un acto voluntario. Nadie entendía, nadie sabía por qué decía aquello el Señor Jesús. Posiblemente solo Juan, de todo el público que estaba ahí, solo Juan entendía con claridad el significado de esa expresión y qué había detrás de eso. Una entrega totalmente voluntaria, perfectamente llevada a cabo. Entonces decíamos que Juan era un testigo presencial.
No, nadie le contó, porque cuando la información pasa de un testigo a otro testigo, de una persona a otra persona, siempre se va deformando la información. En este caso, Juan describe lo que él vio y escuchó, presenció el desarrollo de todo el sufrimiento del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él estuvo al pie de la cruz durante el sufrimiento de Jesús en su totalidad. Por lo tanto, él escuchó y no pudo borrar de su mente esas palabras. Por ejemplo, tengo sed, consumado es, etc. Todo, absolutamente todo el ministerio del Señor Jesús corresponde de inicio a fin, corresponde a un plan trazado desde la eternidad pasada, desde la eternidad, calculado perfectamente, calculado, trazado, diseñado a la perfección por el Padre Celestial. Los sufrimientos de Jesús, todas las peripecias que le tocó vivir, desprecios hasta llegar al sufrimiento de la crucifixión, ocurrieron como parte de ese plan divino, de ese plan del Señor, con el permiso de Dios. Todo esto equivale a ese plan de la redención que el Señor nos da a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Y esta humanidad, desgraciadamente, le ha dado la espalda a ese ofrecimiento, a ese regalo de Dios para salvar a la humanidad. Para los enemigos de Cristo, su ministerio terrenal, según ellos, terminó como una derrota histórica. Así concebían ellos. Imagínense, hermanas y hermanos, y cualquiera que nos escuche, cuando se regó en Jerusalén la noticia de que había sido apresado el Señor Jesús, y luego los enemigos celebrando que lo habían capturado y corriendo para escuchar y ver qué iban a hacer, qué determinación iba a tomar el Sanedrín acerca de Jesús. Entonces ellos decían, bueno, aquí con la crucifixión, con la muerte de este hombre, aquí termina todo, decían ellos. Pero se llevaron el gran revés de su vida, que al tercer día resucitó la persona que ellos habían supuestamente matado, y creyeron que el Señor Jesucristo, una vez que dijo consumado es, que por cierto no lo entendían sin duda, ¿qué quería decir el Señor? En tus manos encomiendo mi espíritu, le dice al Padre. Han de haber dicho, bueno, aquí terminó todo y a celebrar, porque este hombre nos hacía mucho daño. Pero los diferentes hechos históricos que conoce la humanidad desde antes de Cristo y después de Cristo han desvirtuado categóricamente esa afirmación, que solo fue alegrón de un, podríamos decir, alegrón de burro, lo dice ese término el pueblo, ¿verdad? Cuando le ocurre un chasco así a alguien, fue lo que les ocurrió sobre todo a los fariseos y los que estaban en contra del Señor. Entonces, hermanos, esa afirmación de que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo quedó en una derrota en la cruz del Calvario está totalmente descalificada y no tiene ni un ápice de argumento válido. En Jesús está la historia, y esa historia nos dice con claridad, la bendita palabra de Dios, la revelación de Dios al hombre,
que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que el Señor Jesús está pronto, próximo a venir. Es incuestionable su segunda venida. La segunda venida de Cristo ocurrirá en cualquier instante. Él, el Señor Jesús, hace la historia. Él es la historia. El Señor Jesucristo, aparte de que es la historia, con su nacimiento, oiga bien, dividió la historia. ¿Qué personaje pudo haber hecho eso? De dividir la historia en un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. En el Señor Jesucristo se ha cumplido a cabalidad el plan de redención del Señor, que el Señor planificó para redimir a este pueblo que le desobedeció y le sigue desobedeciendo una buena parte. Jesucristo es fundamentalmente, Cristo es el consumado es. Consumado es. Dice el Señor, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, Apocalipsis 1:11, el principio y el fin, Apocalipsis 21:6. Cristo, oiga hermano, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Todas, absolutamente todas las cosas, en Él subsisten. Colosenses 1, 15 al 17. Por lo tanto, Jesús es principio y fin, primero y último, causa y efecto, antes y después de todas las cosas. En conclusión de esto anterior, solo Él, solo el Señor Jesucristo puede decir, consumado es, porque solo Él tiene todos, si podemos decirlo así, los requisitos, los méritos que ningún ser humano tiene para poder estar a la altura de decir con autoridad completa dentro de la soberanía que solo al Señor le compete, consumado es. Todo en Él se consumó, absolutamente todo. Consumado es un grito de victoria, es una nota de triunfo, es una meta alcanzada, es un fin realizado perfectamente, es una cumbre escalada, podríamos decir eso. El consumado es un logro completado. Cristo consumó todo para la humanidad, no para fines egoístas. La humanidad entera ya no tiene nada que hacer para su propia salvación, porque Cristo lo hizo todo en la cruz. Todo, absolutamente todo lo que el ser humano puede hacer es solamente, óigalo, aceptar por fe lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y recibirlo en su corazón. No solo decir, bueno, está bien, Cristo, yo estoy de acuerdo, pero hay que recibirlo en su corazón y humillarse ante el todopoderoso Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo nuestro Redentor. Mientras colgaba de la cruz, el Señor Jesús, en condiciones indescriptibles, el Señor Jesús celebraba el triunfo más grande de toda la historia del universo. La humanidad entera no conoce otro acontecimiento como ese. Y los que vamos a ver, estamos prontos a ver, porque dice la palabra,
y todo ojo le verá, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. La obra expiatoria de Cristo está consumada. La redención de los pecadores está completada. No queda nada pendiente por hacer. El Señor Jesucristo salió triunfante. Es Él el triunfo. Él es triunfo total. En Cristo se cumple todo lo que la ley de Dios demandaba o demanda de los pecadores. En la cruz, Cristo efectuó una completa expiación. En la cruz del Calvario, Cristo satisfizo a plenitud, completamente, absolutamente la justicia de Dios. Él, y solamente Él, es el rescate por el pecado. Eso que la ley ceremonial exigía había sido, con la obra de Cristo, totalmente pagado. En Cristo, la paga del pecado quedó resuelta para siempre. Hasta Cristo, hasta el Señor Jesucristo, en el tiempo, en la historia, todo lo que faltaba era que Él muriera para que pudiera resucitar de los muertos. Ahí quedó sellada la boca de aquellos que decían que era hasta ahí nomás el final del Señor Jesucristo. El hombre no puede, hermanos, hermanas, pueblo que escucha, no puede el hombre agregar, añadir algo a la obra redentora de Cristo. Lo único que puede agregar y debe hacerlo el hombre es humillarse a Él, reconocerle a Él como su Salvador y entregarle su corazón, su vida a Cristo. La obra redentora de Cristo no necesita que se le agreguen ritos religiosos y tal vez algunas otras actividades. Por ejemplo, hoy en Semana Santa, todos los pueblos del mundo reactivan, como quien dice, la crucifixión de Cristo. Estas cosas no son correctas. Ninguna actividad humana puede enriquecer o hacer más o menos eficaz la obra de Cristo. No hay nada que agregar. Cristo lo consumó todo. La expiación que Cristo pagó en la cruz del Calvario es completa, es total, absolutamente total. No le falta ni le sobra nada. En Cristo, al pecador no se le exige hacer algo humano, acumular méritos, por ejemplo, para ganarse el perdón. No, el mérito de Cristo lo cubrió todo porque es más que suficiente, trasciende lo suficiente para la salvación del pecador. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el Señor en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Hemos referido ya antes que el Señor Jesucristo es la dádiva de amor de Dios para el mundo. Juan 3:16. Los creyentes, entonces, somos la dádiva de amor del Padre a su Hijo Jesucristo. Es Cristo mismo quien encomienda al creyente al Padre para que lo guarde del mal. Por lo tanto, hermanos, la seguridad del creyente también descansa y fundamentalmente descansa en la fidelidad del Padre a su Hijo, Jesucristo. El ser humano actualmente
y siempre ha necesitado su regeneración con urgencia. Y pasa el tiempo, transcurren los años y el hombre de espaldas a Dios. La necesidad del nuevo nacimiento, según Juan 3:3, en la conversación donde el Señor Jesús le responde a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta necesidad del nuevo nacimiento surge, hermanos y hermanas, de la incapacidad del hombre en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Por muy dotado, por muy adinerado o por muy inteligente o moral o refinado que crea el hombre que es, cualquiera que sea, cualquier raza y color que sea, en su condición natural, el hombre está completamente ciego en cuanto a la verdad espiritual e impotente para entrar en el reino de Dios al margen de Cristo. Nadie que no busque, porque el hombre moderno, entre comillas moderno, no puede obedecer. Ahí está el quid del problema. En su orgullo el hombre no puede obedecer, no puede entender ni agradar a Dios al margen de Cristo. Juan 3, del 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, el nuevo nacimiento no es una mera reforma de la naturaleza que hemos heredado de Adán, y en eso se escudan miles de personas, sino que es el nuevo nacimiento un acto creativo del Espíritu Santo de Dios. El requisito para que el nuevo nacimiento se efectúe es fe, pero fe puesta en la persona de Cristo, en el Cristo crucificado. Mucha gente dice que tienen fe, pero no dicen a quién o en qué. Al margen de Cristo, si usted pone su fe en su riqueza, en sus bienes materiales, en su profesión, está totalmente equivocado, porque tiene, entre comillas, una fe que no le va a dar fruto. Mediante el nuevo nacimiento, el creyente llega a ser un participante de la naturaleza divina y de la vida de Cristo mismo. Los pecados de los hombres han sido puestos en su totalidad en Cristo, el que fue juzgado y llevado a la cruz por nosotros, imagínense. El resultado fue muerte para Cristo y justificación para el pecador, por pura gracia. Pero el pecador que se arrepiente, y el que no se arrepiente sigue en la misma cosa. A todas las personas que nos escuchan, hermanas, a los hermanos y las hermanas, el Cristo crucificado, muerto y resucitado, es, óigalo bien, resucitado es la verdadera piedra de toque en la revelación de lo que el mundo es. Cuando usted aborda a un pecador y le habla de Cristo, tiene un sinnúmero de respuestas, gestos, gesticulaciones y de ofensa más bien. Es raro encontrar a alguien que escucha con atención el mensaje, que es gratuito, no se le pide nada. Conviértase a Cristo, acepte por fe al Señor Jesús. Mire lo que dice, el pueblo cuando estaban crucificando al Señor Jesucristo estaban mirando, aquella multitud mirando, diferentes opiniones,
pero impasiblemente, con indiferencia a la mayoría. Los príncipes de esa época, los religiosos, los fariseos, deseaban religión, es indiscutible. Ellos deseaban y eran apegados a su religión, pero sin un Cristo divino crucificado, al margen de Cristo. Y crucificado el Señor Jesucristo por los pecados de ellos mismos. Se burlaban. Los más crueles entre ellos lo escarnecían, ya lo sabemos. El pecador consciente sin duda que oraba y estaba triste y estaba preocupado. Los codiciosos seguían haciendo sus negocios, incluso al pie de la cruz. La cruz, entonces, para concluir, la cruz del Calvario es el juicio de este mundo. Juan 12:31. Dice la palabra, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Hermanos, tenemos una situación, hemos tenido a través de la historia una serie de condiciones de todo tipo. Pero hoy en día, como quien dice, estamos a punto de llegar a presenciar el evento que todo cristiano que tiene fe en Cristo y que ha puesto su vida a los pies de la cruz y ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, estamos pendientes que en cualquier momento, porque la venida del Señor es inminente. Inminente quiere decir que va a ocurrir a pesar de cualquier obstáculo que quiera impedirlo. El arrebatamiento de la iglesia y sobre todo el llamado que se hace actualmente a la humanidad en general, el que no se ha arrepentido, que lo haga a la mayor brevedad. El momento en que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez, solo el Padre lo sabe. Nadie, ningún ser humano, ni mucho menos, sabe exactamente el día, la hora, la fecha. Solo el Padre. El mismo Cristo dijo que eso solo era potestad del Padre. Por lo tanto, conviene, hermanos, atender el llamado. Cristo está con los brazos abiertos para recibir a cualquier pecador que se arrepienta. Dice la palabra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que el Señor nos bendiga a todos en Jesucristo. Amén. Hemos cumplido con este culto y gracias porque hemos aprendido más de nuestro Padre Celestial, de todo lo que sufrió en la cruz del Calvario, por todo lo que pasó, por todas las vicisitudes, por todas las situaciones de anormalidad que se dieron en su persona, donde lo abofetearon, lo escupieron, hirieron su cuerpo. Todo esto para que nosotros conozcamos lo que costó a Jesucristo la salvación hecha para todos nosotros. Bueno, hemos concluido. La palabra de Dios ha sido servida, invitándoles para el día de mañana, sábado 11, con el tema La palabra de la completa expiación, impartida por el hermano Alejandro Aguilar. Muchas gracias, hermanos, por su colaboración. Que Dios les bendiga y nos escucharemos mañana sábado. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.